Bienvenidos a Generación X. Hoy queremos detenernos a conversar con alguien que ha pasado buena parte de su vida escuchando a las personas en contextos muy distintos, pero igual de intensos. Luis Mena es músico, bajista de la banda de metal Virginia Clem y también psiquiatra. Su trabajo lo ha llevado tanto a escenarios cargados de energía como espacios de silencio, donde una conversación puede cambiar el rumbo de alguien. Desde esos dos lugares, Luis ha aprendido a mirar la música y a las personas con una perspectiva poco común. Bienvenido, Luis. Gracias por estar acá con nosotros. Es muy interesante conocerte y hablar un poco más a fondo de toda tu carrera como profesional, como músico, como ser humano también. Pero antes de hablar de música o de medicina, quiero empezar por algo más básico. ¿En qué momento sentiste que querías dedicarte seriamente a entender a las personas y no solo a convivir con ellas? Pues una pregunta bien profunda. Yo cuando estaba ahí por 9º grado, nos dejaron una tarea en el colegio. Yo estudié en el Liceo Salvadoreño. Nos dejaron para la materia de seminario ir a entrevistar a personas que estudiaran lo que nosotros queríamos estudiar. Tenía una amiga que estudiaba medicina. Yo a esa edad, que eran como 15, 16 años, no tenía clara la diferencia entre la psiquiatría y la psicología. Y fue hasta que hablé con esta amiga que me aclaró que la psiquiatría era una especialización de la medicina. Entonces, como consecuencia de esa entrevista, yo entendí que el tratamiento de lo difícil de la mente, de cómo una mente se puede perder, cómo una mente se puede trastornar, cómo alguien puede perder la capacidad de funcionar, era el psiquiatra el que lo gestionaba. Entonces, ahí fue que conecté la idea con el propósito. Y yo dije, bueno, voy a estudiar medicina. Nunca se me cruzó por la mente estudiar medicina para ejercer medicina general. Yo entré a la facultad de medicina para terminar la carrera y poder optar. Por psiquiatría. O sea, de entrada era para entrar a psiquiatría. Ya tenías. Sí, era eso o nada. Específico. Sí, no, era eso o nada. Sí. Interesante. Sí. Cuando empezaste a tocar siendo joven, ¿qué te daba la música que no encontrabas en otros espacios? Yo agarro la guitarra a la edad de 11 años, como consecuencia de ver a mi mejor amigo de toda la vida, Manuel Hernández, un saludo, que sé que va a ver esto pronto. Él tocaba con su papá en la cochera de la colonia, Pinares de San Luis. Entonces yo recuerdo ver esa escena y yo dije, yo quiero hacer eso. Entonces ya vine yo, me la acerqué, enseñarme a tocar, me enseñó los primeros acordes, la clásica en aquella época que era para aprender guitarra, que era Come As You Are de Nirvana, o La Maldita de la Adrenalina, por la digitación, que era muy sencilla. Entonces empecé así, y ya cuando empecé a experimentar con el instrumento, por mi personalidad, que soy introvertido, pero no tímido, si quieres después aclaramos los dos términos, sí, que soy bien introvertido, empecé a descubrir texturas. Yo creo que la música, la forma en que yo la vivo son texturas. Yo correlaciono como estados emocionales con texturas, con palabras. Entonces me empecé a dar cuenta que al combinar ciertas notas, que yo no tenía claro lo que estaba haciendo, pero reconocía cómo me sentía al combinar ciertas notas, yo podía pasar horas. No comía, no dormía. Descubriendo. O sea, me regalan la guitarra eléctrica a los 15 años. Yo vivía en un apartamento chiquitito en Ayutuxtepec. Y me acuerdo que un par de veces mi mamá o mi papá, no sé, porque no sé quién lo hacía, pero si no me bajaban los fusibles, yo no paraba. Yo no paraba. O sea, te apagaban la luz. No paraba. Y, o sea, eran apartamentos que son de pared delgada y pared compartida con el otro. O sea, y el niño a la 1 de la mañana haciendo... Ay. Entonces, era ese espacio de explorar la parte emocional. Ya la parte más técnica vino un poquito ya a mi adolescencia, 16, 17, que me metí a clases con Joel Barraza. Mi maestro de guitarra. Maestro Joel, un gran saludo al maestro Joel. Ya lo tuvimos acá de invitado. Sí. También una
una gran escuela. Y aparte de eso, desde la psicología y la psiquiatría, se habla mucho de los arquetipos de personalidad que hay. ¿Hay algún arquetipo que tú identifiques más en el rubro musical? El término arquetipo tiene que ver con conceptos que manejaba Jung. No son clasificaciones formales actuales, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de tipos de personalidad, sí podemos hablar de los clústeres. Clúster A, clúster B, clúster C, en los cuales están los sujetos raros que son del clúster A, están los sujetos que tienen inestabilidad emocional que son del clúster B, y los que son más ansiosos y tímidos del clúster C. ¿Qué personalidades son las que yo he visto en la música? Pues de los tres. Porque la música es como la metáfora que te podría decir es como un mar en el que desembocan varios ríos. Y cada uno de esos ríos es como el camino por el cual alguien llega a la música. Una persona muy impulsiva, con mucha intensidad de sus vivencias, puede encontrar catarsis en la música. Pues que sería una persona que está en el clúster B, por ejemplo. O una persona bien metida en su cabeza, bien introvertido, con mucho... que tenga mucho rasgo de autismo, no necesariamente el trastorno formal, sino que tienda mucho a la introspección. Puede ser una persona que encuentre, parecido como en mi caso, esa experiencia emocional de lo que va descubriendo. Y una persona tímida a lo mejor sea la forma en que puede expresarse, que eso es bien común. Por ejemplo, que hay mucho vocalista o cantautor, perdón, que de repente son bien tímidos en el día a día, pero al momento de que se encaraman al escenario, ahí sale aquella personalidad y que esto es donde salió, ¿ve? Entonces, en realidad, es bien variado. Creo que como cualquier actividad que sea social, hay un mayor porcentaje de personas que tienen como tendencia a la extroversión, ¿verdad? Pero hay de todo. ¿Y tú, cómo te consideras tú? ¿En cuál estás tú? No, ¿Clúster A, B o C? Yo soy una... A ver. Ya voy aprendiendo también yo, porque es bien interesante. Yo tengo ciertos rasgos que son muy dominantes, ¿verdad? Que ha sido la parte de mi personalidad que he tenido que trabajar, incluso con psicoterapia, ¿verdad? Para uno ser psiquiatra aquí, por lo menos en mi escuela, yo estudié en el Hospital Nacional Psiquiátrico, ahí es dentro de la currícula que dura el residentado, es obligatorio recibir psicoterapia. Entonces, esos rasgos un poco dominantes son los que tuve que trabajar con mi psicoterapeuta. Entonces, tengo un poquitito de clúster B, que es de esta persona que puede ser un poco intensa a veces, un poco como clavado, un poco como bravo. Y también tengo lo otro de clúster A, que soy mucho más lento para apreciar las cosas, un poco más introspectivo, más contemplativo. Entonces, por ahí esa mezcla. En tu caso, el metal no aparece como, digamos, una pose ni una moda. Pero, ¿qué encontraste ahí que no te daba otro género? Esa respuesta sí es fácil. Ahí sacaba todo el encachimbamiento que me manejaba toda la vida. O sea, yo siempre he tenido problemas para manejar la parte de la ira. De la ira. Yo hasta jugaba con esa escena de Marvel, de Avengers, de la primera, en la que le preguntan, bueno, o dice Hulk, vea, yo siempre, mi secreto es que siempre estoy enojado. Papá, yo igual, yo siempre decía, siempre ando enojado, pero no se me nota. Entonces el metal era como la catarsis de esa frustración y encachimbamiento que andaba siempre, sí. ¿Y dijiste voy a tocar metal o te fuiste por otro? A ver, yo fui criado por el Canal 23, que en paz descanse, ¿verdad? Entonces sí. Yo recuerdo que iba del colegio y veía Metal 23 o Rock 23 y después pasaba a Rap 23. No es cierto. Yo recuerdo un día que de repente pongo el televisor de aquellos que se mueven así, tac, 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 de perilla. Cabal. Y empieza a sonar Walk de Pantera. Y yo empiezo a sentir aquello así, ¿y esto qué? Entonces fue una conexión inmediata. Y al rato después pasaban, qué sé yo, Territory de Sepultura, o sea, y una tras otra. O de repente Welcome to the Jungle de Guns N' Roses. Entonces fue una conexión inmediata con el sentir, que sentí que el género hacía match con aquello que yo que tú te sentía. Llevabas por dentro. Sí, exactamente. Digamos que de todos los géneros ese es, digamos, el favorito, entonces. No. Ya vamos a hablar de eso más adelante. No. Ahora, desde un punto de vista psiquiátrico, que es muy interesante, por cierto, no desde el prejuicio social.
¿Qué ocurre realmente cuando una persona solo escucha metal, digamos, o música más extrema en este caso? Porque hay muchos prejuicios de que la gente que es muy metalera tiende a ser violenta o que la gente que escucha metal no va a hacer nada en la vida. O sea, ¿cuál es tu opinión sobre eso? De la tribu urbana de solamente escuchar metal. Sí, extremo, sí. Digamos, el extremo. A ver, primero hay que ir delimitando esto. El escuchar metal es un fenómeno estadísticamente raro. O sea, si dividimos la población mundial, la gran mayoría probablemente escuchen lo que se conoce como pop. Que a ver, que hablar de música pop en realidad es un guacal muy grande porque es cualquier cosa que se haga popular. Sí. No necesariamente Backstreet Boys, Britney Spears, ¿verdad? Sí, o claro. Actualmente Taylor Swift, pero estadísticamente la gente que escucha metal es extremo, es muy poca. Quiere decir de que tiene que haber cierta correlación de un temperamento que encuentre placer al escuchar esa intensidad, esas combinaciones de notas, porque aunque hay uno que es muy, muy frenético y caótico, siempre hay combinación de notas que puede hacer que la tensión de los intervalos sea muy cercana, entonces no haya una armonía como tal, pero al final el cerebro, aunque no entienda de eso, lo registra. Entonces, yo considero que la gente que aprecia el metal tiene una combinación estrictamente rara de un temperamento y una historia de vida que le permita apreciar eso. Entonces, son personas que usualmente en el día a día es raro que sean violentos. Yo estaba hablando hace poco en la cena de Navidad, de Año Nuevo con mis familiares, hablando de que viene un concierto muy grande dentro de poco, que va a ser... ¿Octubre? En febrero. En febrero. El de Shakira. Ah, sí, ya, sí, que van a haber 5 fechas. Yo les decía, a mí me preocuparía más ir a ese concierto, porque la gente que va a estar ahí muy probablemente hace más desorden que ir a un concierto de metal. Porque el metalero es mucho más tranquilo. El metalero tiene usualmente un pensamiento más profundo. Sí. No es tan superficial. Y tienen, aunque sea una filosofía errónea, pero tienen una filosofía. O sea, la mayoría de gente que escucha música más popular van de emoción en emoción y como que no profundizan mucho. Entonces, me atrevería a decir de que el metalero es un poco más consciente de las contradicciones que tiene. Entonces, por ende, tiende a ser mucho más tolerante, la verdad. Da miedo porque pues, hay unos que andan ahí con la cara pintada como que fueran mimos, ¿verdad? Sí, no, o con spikes. Pero la estética es un poco apariencia. Agresiva, pero usualmente son unos ositos por dentro. Ay, qué lindos. Sí. Yo tengo varios amigos así, es cierto. Son muy nobles. Sí. Son personas que si tú las ves porque andan de negro, con botas, con rompí la cuarta pared, se puede, que aquel riéndose. Entonces, cualquiera tiene ese tabú, digámoslo así, que ese rockero aquí es o ser... Bueno, no nos vayamos a algunas palabras que no queremos decir, pero bien interesante tu punto de vista desde un profesional de ambos lados. A ver, tampoco quiero pecar de inocente, porque, a ver, sí es cierto de que hay casos que han contaminado mucho como el conocimiento general, ¿verdad? De esto que pasó de la quema de iglesias en Noruega, por ejemplo. Ah, sí. Entonces se asoció el black metal directamente con actos violentos, ¿verdad? Que los vocalistas hubo uno que mató y está preso. Entonces, ese ya también, Pero ya va por otro lado, pero son la excepción. O Slayer por las letras, ¿verdad? Que eran muy, muy anticristianas. Pero luego le preguntan a Tomaraya en una entrevista y sale riéndose, porque es súper... Es como el tío buena onda, o sea, sale riendo y diciendo, no, si eso era, pues sí, show, va a seguir. Es puro show, sí. Pero, o sea, que el mero que compuso las rolas y las toca, te diga de que era la estética de la onda, o sea, exacto. Ahí te dice mucho, que hay que tener cuidado con hacer generalizaciones de la excepción, ¿verdad? Porque no representa al público metalero un acto violento, ¿verdad? Un acto violento no se puede como generalizar también, ¿verdad? Que todos. Quiero ir a una pregunta clave. Y algo muy concreto. ¿Cómo llegas a formar parte de esta banda Virginia Clem? A ver, con Virginia Clem la historia es larga. Esto empieza en el 2011, cuando presentamos los discos de la banda de la que soy fundador, la banda que hice con mis amigos de la adolescencia, que es Varek. ¿Cómo se llama? Varek.
Sí, cuando presentamos nuestro disco homónimo y Virginia Clem presentó Una eternidad de incertidumbre, que fue el disco que fue el boom para el deathcore de El Salvador, eh, presentamos los dos discos en la extinta Luna Casa y Arte y como consecuencia de ese toque, el batero de Barek se metió a Virginia Clem porque iban a entrar a la Metal Batalla Centroamericana para poder ir a tocar al Wacken. Virginia Clem fue la primera banda de Centroamérica que fue a tocar al Wacken en Alemania, el festival. Entonces, en 2012, yo hago mi año social. La banda, cuando regresan de Alemania, regresan peleados, cosa que no voy a, por respeto, Ok, no vamos a hablar de eso. no voy a entrar en detalles, pero regresan peleados y la banda se rompe. Entonces empieza la preproducción del tercer disco de Virginia Clem, que fue Sin Misericordia, que fue grabado en DBK Studios con Jorge. Y en la transición de haber ido al Wacken y empezar a preproducir el Sin Misericordia, me piden que yo llene la vacante de bajista. Yo había tocado bajo en el colegio, en el coro del colegio, por 3 años. En el Liceo Salvadoreño, el maestro de música era Paquito Palavicini y luego el profesor Rubén Darío. Entonces yo noveno, primero y segundo año de bachillerato fui el bajista del coro del Liceo Salvadoreño, cuando tiene que ser solo un año. Entonces te quedaste 3. Me quedé 3 porque nadie quería llenar la vacante del bajo. Pero yo cuando me gradué del colegio yo me meto en la guitarra de lleno. Cuando me avisan de que estaba este conflicto con Virginia, entro al bajo. Estuve sacándole un par de toques y luego entra a tocar bajo Juan Carlos Romero, que para mí ha sido, sin lugar a duda, el mejor bajista de Virginia Clem, sin ninguna duda. Juan Carlos Romero. Romero, sí, es un excelente bajista. Cuando ellos tocan cuando empiezan a grabar el disco Una eternidad de incertidumbre, que fue el boom de Virginia Clem, luego Juan Carlos se va a estudiar a Puerto Rico, y luego vuelve a quedar la vacante de bajista libre. Perdón, antes de que se fuera Juan Carlos, el Chele, Alejandro Paredes, que era el guitarrista de Virginia, se fue a Estados Unidos a vivir una época. Entonces yo cubrí la guitarra en Virginia Clem. O sea, yo he sido guitarrista y he sido bajista de Virginia Clem en diferentes momentos. Luego van a grabar el disco 4 a Estados Unidos. Chamba se queda en Estados Unidos viviendo. Hay otra crisis fuerte de la banda. Me vuelven a llamar. Es que soy como la exnovia tóxica, que le avisan siempre que no pueden hacer nada. Entonces les andaba resolviendo. Hicimos los toques de despedida de Virginia Clem. Se cierra el ciclo de Virginia Clem. Hicimos una nueva banda que se llama There Will Be Hate, que también fue producida acá en DBK Studios. Y luego empieza otra vez a hablarse de resurgir Virginia Clem. Resurge, llaman a Juan Carlos Romero de nuevo al bajo. Pero de nuevo, ahí estaba la alineación de Sin Misericordia. Y luego Juan Carlos, por cuestiones personales, se sale. Me vuelven a llamar a mí y ya soy el bajista oficial desde hace 2 años más o menos. Entonces, una historia como de 14 años casi, quiero ver. Sí, fue el 2011. ¿Sí? 12, 13 años. 12 fue la primera vez que toqué con ellos. Unos 13 años. Sí. Sí, 13 años. Es una historia de ir y venir bastante Entonces, larga. Virginia Clem sigue vigente. Sigue vigente. Es con la única banda que estoy formalmente activo. Otra pregunta importante que queremos hacerte. Una vez arriba del escenario y con todo lo que implica tocar metal frente a la audiencia, ¿hay vivencias ahí que también han relacionado o te han salvado distancias o te recuerden a lo que pasa en tu consultorio también con historia de o cómo tratar a los pacientes, donde tengas que utilizar, no sé si llamarle la psiquiatría, sino tu conocimiento, pues como doctor médico psiquiatra en el escenario? A ver, se me pueden venir a la mente un par. La última fue, tocamos en el Nuevo Medieval hace poco. Y una chica que estaba evidentemente en estado de ebriedad o bajo la influencia de alguna otra sustancia. ¿Se había metido? No. Se había metido al mosh. Una chica de unos 50 que a puras penas habrá pesado 100 libras. ¿Qué es eso? Y de repente, pues sí, alguien la golpeó y quedó con las luces apagadas, ¿verdad?
Entonces ahí me metí yo a dar, no estaba tocando, pero recién nos hemos bajado, entonces me bajé a darle los primeros auxilios de dónde llevarle y todo. Ay, no. Esa es la que más me viene a la mente. De ahí otra, que estábamos tocando en la luna con Virginia y de repente había un problema en el mosh y viene un tipo y quiebra un envase de cerveza y se lo... Vea. Y yo fui el que paré a la banda, que en ese momento era el que menos jerarquía tenía, porque era como músico invitado de sesión. ¿Verdad? Pero yo paré a la banda y fue como que, hey, no toquemos hasta que este relajo se termine. Obviamente yo no puedo estar viendo cómo está la gente tocando. ¿Verdad? Cada vez, entre más años llevo de acumular tiempo en tarima, menos estoy pendiente, sinceramente, de lo que está pasando afuera. Pero de vez en cuando tiro ahí claro, es que una vista y sí, de repente como que se me va la onda y como que me clavo con cómo alguien está tripeando el toque. ¿Verdad? Pero después otra vez, sí estoy tocando. Entonces es como... depende también del escenario. Hay escenarios que son más cómodos para tocar, hay otros que no, pero son los dos momentos que te podría... Además, te han también lidiar con las personalidades también. Ahí tenés que usar tu conocimiento de cada quien. ¿Cómo sobrellevar, mejor dicho? A ver, contrario a lo que podrías intuir, Ajá. No soy el adulto de la relación entre los cuatro, porque hay muy pocos lugares en los cuales yo puedo dejarme ser. Es decir, que no sea yo la persona que lleve la batuta de la razón. Y uno de esos lugares es en la banda. Entonces yo a veces creo que doy más caos y problemas que soluciones. Somos cuatro personalidades bien distintas. El Chele, el guitarrista, Alejandro, en su onda, Roberto, que es mi amigo desde los 13 años, otra onda, y Henry, que es el bebé de la banda, que está en sus 20s. A lo mejor es el más prudente, el más chiquito. Es el más prudente. Es el más prudente. En los que chocamos, que es como raspar dos piedras, es con Roberto, pero también es por el baterista de la banda, porque es mi amigo desde hace tiempo y la confianza. Entonces, al punto de que no es que nos vamos a agarrar a golpes, pero es una cuestión que se pone bien tensa. Ay. Y con Alejandro también, pero creo que también es parte de la mística de la banda, que cuando nos encaramamos ahí arriba, rara vez... No pasa nada. Ajá. Aparentemente no pasa nada, pero es raro que nos subamos tranquilos. O sea, al final ya tenemos una broma interna, ¿verdad? Que el ultra instinto, haciendo referencia a Dragon Ball, que cuando Goku puede ver con anticipación las cosas que pasan, porque nos toca ir a resolver ahí arriba. Y entonces usualmente es raro que yo no me suba molesto o frustrado a tocar, pero ya cuando empieza se te olvida. La cuenta, ya, ahí hay que hacer lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero lastimosamente no soy yo el portador de estabilidad ahí, pero es porque conscientemente no quiero ser el adulto de la relación ahí. Ahí es donde vos te liberás. Ahí me vale. Sí. Ahí yo soy agente de caos, más que de orden. Existe el mito de que quien escucha metal, solo escucha metal. Uh-huh. Como músico, ¿qué otras músicas o géneros forman parte de tu vida? Yo te podría decir que a excepción de mi época entre los 18 y 21, antes de esa edad y después, lo que menos he escuchado es metal. ¿Has variado tú? Sí, a mí la música con la que más emocionalmente conecto es el blues. O sea, yo un buen blues, yo me pongo a chillar en 2 compases y ya estoy chillando. Pero es que no me gusta escuchar blues con gente porque es que no me vean vulnerable. Te toca, sí. Pero a mí el blues me hace chillar así. La salsa, mi papá, que en paz descanse, era panameño. Entonces yo crecí en un hogar en el que los domingos se escuchaba salsa en la mañana, ¿verdad? Y Frank Sinatra en la tarde. Entonces el jazz, esos acordes complicados, que no son tan populares, yo los tengo metidos en la cabeza desde que estoy pequeño, entonces no me resulta raro. O sea, me resulta familiar. Me resulta una armonía muy, muy agradable. Entonces, cuando ya estaba un poquito más grande y empecé a incursionar en el jazz, conecté rapidísimo. Entonces, yo escucho mucho blues, mucho jazz, mucha salsa y el progresivo.
rock progresivo, metal progresivo. ¿Alguna banda de tus favoritas del rock progresivo? Tengo una obsesión desde hace 2 años que ya creo que ya es un problema serio, con una banda australiana que se llama Carnival. Carnival. Sí, no me la puedo sacar de la cabeza. O sea, no hay día que yo no escuche una canción de Le vamos a un problema buscar y a serio. escuchar. De verdad, ¿te gusta Sí. mucho? Es que, a ver, me dio risa porque en el recuento que hace Spotify, ya van 2 años consecutivos que me sale que es la banda que más escucho. Y yo, esto no es normal, digo. O sea, Ya estás sí, obsesionado no, sí, con sí, ella. sí. Y es el mismo disco, un disco ya viejo, por suerte. ¿Y en jazz? En jazz tengo un cariño bien especial por este disco que no sé si se llama All Blues, se llama All Blues, en el que está All Blues, de Miles Davis. No, Versus Blues. eso. Porque es ¿Cómo pronunciar otra vez? Por favor, ahí que me le pongan. Ah, bueno. pues ese disco, la canción All Blues fue la primera que identifiqué de Miles. Y después cuando rastreé el disco, es de los que más me... ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Cuando escuchas otros géneros como jazz, pop y lo que estamos hablando, ¿lo escuchas como músico o como también como parte de psiquiatra? Porque Pues depende, es como que hay canciones con las que conecto más desde las emociones, hay canciones que conecto más desde la duda curiosidad técnica. musical, ajá. Porque, a ver, yo no he estudiado mucha música. Sí, conoceré lo básico, lo mejor para entender ciertas cosas, pero a veces de repente escucho algo que digo, ¿y eso qué será? ¿Verdad? Y Te genera curiosidad. me genera una curiosidad técnica, Ujú. académica, de Académica. qué será. Y otras que en realidad, por la letra, por la melodía. Entonces es como que puedo apreciar la música desde un montón de De perspectivas. ángulos. Ujú. Pero no es una cuestión que yo No decida. es que es según tu Es mood quizás o tu... o lo que la canción presente, que en ese momento me va a conectar. Sí. Okay. ¿Hay algún playlist específico que utilices? Me estabas comentando en tu Sí. consultorio, algo que nos puedas recomendar para calmar la ansiedad, el estrés del tráfico, para que te dé sueño. A ver, tengo mi consulta se ha llenado, yo considero que el 85% de mis pacientes son mujeres jóvenes, por Por irlo trastornos a ver. por trastornos, Ah. no, por trastornos depresivos o ansiedad. Okay. De ahí el otro gran grupo que tengo es por mi subespecialidad, que es patología dual grave, que es adicciones, cuando coexiste un trastorno mental y una adicción. Y últimamente me estoy llenando mucho de pacientes neurodivergentes, es decir, trastorno del espectro autista y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, con esta última población sí, no recuerdo cómo se llama, a lo mejor en algún momento ahí a la producción le mando el link, pero he identificado unas playlists que ayudan mucho para conciliar el sueño o para una sesión de meditación, que puede ser como combinado con aromas, con aceites esenciales específicos. ¿O aromaterapia? Puede ayudar que una persona que tenga una crisis sensorial, que eso habría que... Profundizar más. Ese es otro tema y lo sí, vamos a una invitar. persona que tiene una crisis sensorial se puede gestionar con aromaterapia y sonidos. Oh, Entonces, qué sí, interesante. sí. ¿Hay una situación que tú en tu mente la enfocaste con alguna canción o la asociaste con algún tema o algo que te haya inspirado? Sí, pero es material que no ha salido. A ver, yo me dedico a la práctica clínica del año 2019. Yo volví de mi especialidad en agosto 2019, volví de España, que ya estudié patología dual grave. Y empiezo el ejercicio con mi clínica privada en septiembre, si no me equivoco, 2019. De ahí para acá, todo lo que he compuesto no lo he grabado, que es una cosa que tengo ahí guardada de hace Tienes que rato, hacerlo. que ratos que vengo hablando con Lara y lo vengo posponiendo y posponiendo y posponiendo y posponiendo. Pero sí, hay 2, 3 canciones que tienen inspiración en pacientes específicos. Pero no son canciones que ni siquiera se han preproducido. La escena del metal en El Salvador, tú la has visto desde dentro, la has vivido. ¿Cómo la recordás antes y ahora cómo la ves en la actualidad? Yo, a ver, para que tengas una idea, yo tenía 14 años cuando vino Animal la primera vez al Gimnasio Nacional. Y yo pude mentir, porque
por la altura, por la cara del Chito no, por la altura pude mentir que tenía más edad 18. y yo fui parte de la seguridad de Animal. Yo estaba entre la banda y el público. Era de los que teníamos la camisa de seguridad y estábamos ahí pendientes de que la gente no se pasara a la tarima. Y yo recuerdo que cuando abrió Adrenalina, que los que habrán ido a ese concierto se acuerdan que hubo un gran relajo porque Adrenalina subió unas chicas. Ay. Entonces la Mara se emocionó y también empezaron a arrancar la tarima del Gimnasio Nacional y empezaron a aventar esos pedazos al final. Dios. Bueno, lo que te quiero contar es de que mi primera incursión con sentir el metal fue a los 14 años en ese concierto. Luego, la primera vez que fui a la Luna Casa y Arte, que fue para la presentación del disco de La Pepa, el ¿Hasta cuándo? Que esto fue en el 2001. 2001, algo así, tiene Por que haber ahí. sido. Bueno, ya buscamos los menor datos, de no te edad. preocupes. Habrá sido unos 2 años más. Yo tenía, ¿qué? 16, 15 por ahí. Y yo fui de la época que iba a los Guanarrock a tragar polvo. Sí. O sea, cuando el Guanarrock era ya a la par del gimnasio, del estadio Cujatlán. del Cusca, Ajá. que era hartar polvo. Entonces, yo me acuerdo que era lo típico, que sabemos que cerraba Aborígenes, porque era lo más pesado. ¿Verdad? Qué belleza. Entonces, era un montón que tocaba Ayutush y que eran festivales que eran de varios géneros. Que empezaba ska, que de ahí el punk, que de ahí empezaba el heavy metal, que de repente el black death. Esa fue mi época. La verdad es que de pasar de fan a pasar a músico, a subirme a una tarima y ver cómo se interactúa y a lo que está pasando ahora, te puedo decir claramente que hay un declive severo. Severo. Explicaciones pueden haber muchas, ¿verdad? Pero sí se ha debilitado la escena mucho. Y lo he visto muy, muy pronunciado en el último año y medio. Pero es que ha habido un bajón, pero drástico. ¿Crees que también se debe que el público ha cambiado, también las redes no ayudan mucho o la cultura en general? Mi forma de analizar la realidad, para decírtelo de manera muy, muy formal, es materialista histórica. ¿A qué me refiero con esto? Que yo no soy de las personas que piensa que las ideas pueden moldear el comportamiento de una masa de gente. Es las estructuras, es decir, es lo que viene pasando históricamente y lo que materialmente está pasando es lo que más pesa para que algo pase o no pase. Entonces, la cultura de El Salvador y específicamente de San Salvador, porque la verdad es que En San Salvador. no nos demos paja, o sea, este país es chiquitito. Sí. Y todavía es más chiquito el rango de acción en el cual los metaleros se mueven. De repente han ido un par de esfuerzos en Santa Ana, San Miguel, Sonsonate, que hubo una cosa que se llama Sonsorroco o algo así. Pero no demos paja, a ver, está En San en San Salvador. Entonces, la cultura del metal y la música en general es mucho más grande de lo que El Salvador puede determinar. Entonces, estamos muy influenciados de lo que pasa afuera. Para no seguir complicando mi respuesta, lo que te quiero dar a entender es que la industria ha cambiado. Yo puedo hacer de que aquí sí me pongo de pechito para que me fune tanto músicos, colegas músicos, metaleros y no metaleros, como el público. Yo no creo en esa paja del apoyo. Eso de que, que el salvadoreño tiene que apoyar. No, a ver. Ese mito hace ratos que está atrás. Todos estamos peleando exactamente por el mismo espacio, que es virtual. Entonces, si alguien hace una producción que valga la pena, pero cuando digo que valga la pena, primero tiene que ser una producción que conecte desde el elemento de que lo que estoy haciendo es genuino. No estoy copiando, no es que porque me quiero encaramar en el carrusel de subir algo. Es que si yo lo hago desde un punto honesto, va a haber siempre una persona con la que resuene del otro lado. Pero tengo que planificar cómo lo voy a sacar. Si yo saco una rola y la tiro en Spotify un día y tiro el video otro día y ya después hago reels en TikTok, o sea, es un relajo, no te va a pegar. Pero si tú tenés una planeación, te puedes poner a pelear con el escenario mundial. Y si algo es bueno, va a pegar. Si no es bueno, no va a pegar. Y ahora tampoco hay tanta excusa con la calidad de la producción. Porque ahora para tener una calidad de producción, tú puedes perfectamente invertir en un estudio en casa. Y si no, pues hay un montón de opciones ahora. Ahora es mucho más
accesible el pagar un estudio que valga la pena. Sí. Hay muchos productores buenísimos ahora. O sea, yo me acuerdo cuando grabamos el primer demo con Jorge acá en DBK, que era muy diferente como es ahora. Si este era el único, a lo mejor este y Roda, pero de ahí para allá, ¿cómo? Pero ahora, No ahora es mucho más fácil. Hay mucha gente que puede producir, entonces yo sí, te lo digo de manera, yo sé que esta opinión es como el salmón, ¿verdad? Va en contra, pero es lo que genuinamente pienso. La escena no está bien porque creo que el salvadoreño se ha quedado mucho en el argumento de nos tienen que apoyar porque somos salvadoreños. Fiebre amarilla, enamorado estoy de ti. Hasta el día de hoy. ¿Y cuál es la excusa? Que apóyennos, que nadie anduvo chillando a nadie que lo apoyaran. Cierto. A hacer nuestro universo. ¿Qué? O sea, Sí. y así te podría mencionar... Simplemente material bueno que lo que pega, gustó pega. y pega. Lo que pega, pega. Y otra cosa, si es genuino. Sí, es genuino. Si es genuino, pega. Si yo lo que estoy es postureando porque quiero que vean cómo vuelo, que sí, que rico suena porque compré el pedal que todo el mundo está ocupando y truena, vas a sonar exactamente como todo el mundo está sonando. Pero si lo que tú estás exponiendo artísticamente genuino, eso va a conectar con la gente. Hace la diferencia. Exacto. Entonces, yo creo que el momento en el que estamos actualmente demanda más organicidad y genuinidad del artista. Pero la gente hace lo al revés, como podés meter plugins de lo que sea, cuantizar todo, o sea, todo lo puede, y pues sí, va a sonar igual. Puedes armar. Puedes armar lo que digital. sea, puede sonar Sí. como se te ronque la gana. Pero ¿dónde está el alma de eso? Pues? Por eso es que nadie conecta. Entonces, si toda la perspectiva artística está conceptualizada de un principio, es bien difícil que uno conecte con una masa, aunque sea de nicho. ¿Verdad? Entonces, yo creo que eso es. Yo no apoyaría el argumento de que hay poco Que apoyo. no hay apoyo, exacto. Lo que gusta, gusta y lo que no, Sí, no. Es válido. Si un músico joven te escucha hoy en esta entrevista y tú quieres decirle algo, ¿qué debería entender él sobre su mente antes de entrar a la escena musical? Yo lo que le recomendaría a un músico joven es que tenga en mente que no es solamente lo de la relación que va a tener con el instrumento, que lo estudie. Esa es una cosa que hubiera querido haber hecho más constante, haber estudiado desde antes y estudiar más. Primero que estudie su instrumento, que toque con gente, o sea, en un lugar, que no se ponga ahí en su cuarto nada más a darle con pista. O sea, eso tiene su lugar, pero que interactúe de manera orgánica con gente tocando físicamente. Y si ya tiene la idea de hacer algo original, que sea genuino, o sea, que trate de escarolear ahí adentro qué es lo que en realidad quiere decir, porque si no, se va a frustrar, se va a frustrar. Esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo, porque gusta. Porque gusta también. Encontrar un gusto. ¿Crees tú que la salud mental se puede, digamos, como puede colaborar, digamos, mejor dicho, una buena salud mental? La música es un buen agente para llevarla a un nivel un poco sano, mejor, o te ayuda contra la depresión. Aquí es más que una opinión, es un hecho. Hay infinidad de estudios que demuestran que el escuchar música, ya las técnicas específicas de musicoterapia y otras técnicas de terapia ocupacional son muy eficientes para disminuir el nivel de ansiedad, o muy buena alternativa como para generar esa burbujita en la mitad del día o en el momento que se requiera para desconectar. La música definitivamente es terapéutica. A mí se me hace muy difícil recordar un día en el cual yo no haya escuchado música por lo menos 5 minutos. Como vivir sin música es como vivir Es vacío. imposible, ya sea en la mañana o cuando me estoy bañando o algo, bien difícil, en el carro, bien difícil. Estoy de acuerdo. Creo que hay muchas personas que van a estar de acuerdo con que la salud mental, con buena música, te ayuda incluso en tu ánimo. Claro. Como tú decías, hay playlists que yo tengo para levantarme con ánimos más positivos, energía positiva, pensamientos más positivos y cambiar
el entorno real del que uno tiene. Así es. Es un arte raro porque es un arte de momento. Independientemente tú estés en una presentación en vivo o estés escuchando en tus audífonos o en el parlante, lo que sea, es un arte raro en el sentido de que es efímero, porque es vibración en el aire que te estimula el tímpano y eso lo revisa tu cerebro y ese momento fue ese momento. Tú puedes volver a escuchar la misma rola otra vez, pero es otro momento. Si tuvieras que resumir lo que te da la música y lo que te da la psiquiatría, ¿qué aprendiste sobre las personas que no habías aprendido quedándote en uno de esos dos mundos? O sea, combinando los dos. Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo hubo una época que decía que yo era músico de profesión y que era médico por hobby. Ya ahora no puedo seguir con eso porque pues no hay argumento para decir eso. Obviamente que mi profesión es la psiquiatría. Pero sí logro ver que la facilidad que yo tengo para entender a la gente tiene mucho que ver con el bagaje de contacto que tuve. Tanto al nivel introspectivo conmigo mismo, al entender qué estaba sintiendo y cómo plasmarlo en una canción o cómo correlacionarlo con un acorde o con un riff o algo, tanto como el aprender a apreciar la música y entrar en contacto con las diversas personas que me he ido encontrando en el camino de la música. Yo creo que esa experiencia definitivamente me hace mejor psiquiatra, ¿verdad? Y ya ahora como psiquiatra sí puedo utilizar esas herramientas para orientar cómo es que quiero sacar yo la información de mí mismo o cómo quiero conectar con la gente en el momento de ejecutar o componer algo. De este ejercicio último no hay nada que esté afuera porque, como mencionaba, está engavetado ahí en mi computadora, pero espero empezar por lo menos la preproducción y la grabación este año. Para que quede plasmado todo tu conocimiento. Sí. Bueno, Luis, es bien interesante conocerte, de verdad. Ha sido un honor, un gusto tenerte acá. Esperamos verte nuevamente con otros temas que de verdad creo que nos interesan a todos, como la salud mental, pacientes, aquí vemos un montón. Así que tus redes, por favor, porque hablando en serio, tenemos que reconocer pues que todos estamos expuestos, todos tenemos trastornos, cosas que cambiar y arreglar. Entonces, sin pena alguna, pues pueden visitarte en tu consultorio. ¿Nos puedes decir cómo y dónde te encontramos? Tengo la página, la única página oficial que tengo como médico es la de Instagram, Dr. Luis Mena Psiquiatría. Dr. Luis Mena Psiquiatría. Y ahí está la información del teléfono de mi asistente para citas y todo eso. Muy probablemente no haya espacio pronto. Creo que tengo como para dentro de un mes de espacio, sí. Pero sí, con gusto podría yo brindarles ayuda. No es una cosa que yo usualmente haga, lo de publicitarme, pero sí entiendo que hay mucha, en la época actual, encontrar personas con las que uno conecta. Tengo mucha gente que ha conectado con ir a mi consultorio porque saben que soy músico. O porque es rarísimo ver un psiquiatra con el pelo greñudo, ¿verdad? Sí. Entonces hay gente que no tiene que buscan una persona con la cual no tengan esa resistencia, ¿verdad? De no encontrarse con aquel señor con el gran escritorio y los títulos atrás y la bata blanca. La psiquiatría es un arte que también tiene que ver con qué tan cercano uno puede estar al paciente, que hay colegas de colegas, cada quien tiene su forma de acercarse. Entonces, este elemento de mezclar la música con la profesión en realidad es algo que sí está muy, muy conectado conmigo. Entonces, sí me siento cómodo en esta ecuación muy específica, sí compartir las redes. Es bien interesante saber que tenés dos perfiles bien interesantes como músico, como psiquiatra, como ser humano, que en la parte 2 que vamos a tener más adelante vamos a tocar temas ya de tu vida, pues, y de salud mental también, que urge. Pero realmente, de verdad, gracias por haber venido. Gracias a todos por habernos acompañado en este capítulo. Recuerden que estamos en YouTube, capítulo completo, en redes, en TikTok e Instagram como Generación X Podcast. Gracias, Luis. Ha sido una gran experiencia tenerte acá y pues contenta. Un gusto.